que va a tratar sobre Internet de las Cosas y ciudades inteligentes, de quién son los datos de los sensores, y modera Alfredo Pascual del Confidencial.com. Hola, buenos días. Bienvenidos a la sesión de Internet de las Cosas y ciudades inteligentes. En esta mesa tenemos a Richard Benjamins a la izquierda, de Big Data for Good, Telefónica. Tenemos a Carlos Ventura, que es jefe de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Rivas, que, como saben, es una ciudad que empezó en 2004 con esto de las Smart Cities, antes incluso de que se inventase el concepto. Y tenemos a José Luis Piñar, es director de la Agencia de Protección de Datos y ahora mismo imparte la cátedra Google en la Universidad de San Pablo CEU. Si les parece, vamos a empezar, Richard, un poco para que nos cuentes cómo obtenéis un valor para la sociedad a partir de los datos que recolectáis en Telefónica. Muchas gracias. Muchas gracias. El debate que tenemos aquí, ¿no?, sobre de quién son los datos de Internet of Things es un debate, yo creo que interesante, no muy resuelto. Yo tengo aquí, es alguien que está sentado, que soy yo, tengo un sensor aquí en mi espalda para corregir mi postura. Siempre cuando estoy mal, pues cambia de color y me avisa con una vibración. Esto, obviamente, yo puedo ver aquí, pues, como lo he hecho en la semana, en el día, los últimos meses, y esos datos van toda una empresa pequeña en California. Pues no sé de quién son esos datos que estoy generando, si son los míos o si son de la empresa o no. La verdad es que tampoco me preocupa hoy en día, ¿no? Hay otro ejemplo. Por ejemplo, hace un mes, algo así, salió en la prensa con un título, The Internet of Sexy Things, que no sé si lo habéis leído, pero era una mujer que había denunciado a una empresa de vibradores porque cogía datos de uso del vibrador, ¿no?, y le enviaba al servidor para analizarlo. Y, de hecho, denunció a la empresa por el uso, ¿no?, el mal uso de datos personales, ¿no? Otra vez la pregunta, ¿de quién, ¿no?, de quién son esos datos y quién los puede usar? Hay muchas más cosas. Por ejemplo, todo el mundo lo sabemos, que los motores de los aviones, ¿no?, son de Rolls-Royce. Y, de hecho, Rolls-Royce ni vende los motores, sino los alquila, y en tiempo real todos esos motores envían datos a la sede de Rolls-Royce para el mantenimiento preventivo, etc. O sea, todos esos son datos, ¿no? Algunos datos son más personales, otros son menos, ¿no? El tema de las máquinas de vending con Coca-Cola, pues todos tienen sensores, etc. Pues ahí seguramente no hay ningún problema. El tema de optimización de energía, muchos edificios ya tienen sensores y se captan los sensores y se pueden incluso detectar alarmas, ¿no?, de que este edificio en este lugar pues consume demasiados datos según lo que debería. Y ahí, pues también, supongo que no hay un problema, aunque conocemos un caso de que sí había una desviación importante y era una persona concreta que había traído una calentadora eléctrica porque el aire estaba demasiado alto. O sea, al final, muchas cosas sí tienen que ver con temas personales. A ver, de quién son esos datos realmente, y ahí viene ya, yo creo que puede ser un debate largo. En la legislación se habla del data controller, ¿no?, el data processor, el data subject, la persona, pero el data owner no existe, ¿no? El propietario de datos no existe. Entonces yo creo que es más bien una discusión social que jurídico, y de hecho hay un despacho en Inglaterra que ha hecho un artículo sobre esa pregunta, ¿no? O sea, ¿quiénes son los dueños de los datos de la Internet of Things? Y la respuesta es nadie, ¿no? Como mucho lo que existe es quien colecciona los datos y hace un esfuerzo, hace una inversión, luego se preocupa de la calidad de los datos, etcétera, pues esa persona genera una base de datos, y esa persona jurídica o empresa, y bueno, si hay que hablar de propiedad, pues seguramente es esa
que ha hecho el esfuerzo y la inversión, que es el dueño de los datos, ¿no? Pero bueno, esto es desde el punto de vista de casi un derecho de explotación económica, ¿no? Y no tanto de los datos que en sí, o sobre quién van. Entonces, para mí es más una discusión social. Yo creo que tiene que ver, por un lado, con toda la discusión que tenemos ahora en Internet, ¿no? El tema de publicidad, sobre privacidad de los datos, pero no está resuelto, ¿no? Hay un profesor del MIT en Estados Unidos que se llama profesor Pentland, que habla de lo que llama The New Deal on Data, ¿no? O sea, el nuevo trato de los datos, que tampoco está aceptado, pero lo que él dice, ese New Deal es si los datos son agregados, anonimizados, son de quien los colecciona. Si los datos son personales, con nombre y apellido, pues al final son de la persona en sí, ¿no? Y quien lo usa esos datos, quien tiene esos datos, es como el custodian, ¿no? Quien lo hace en nombre de esa persona. Pero esto tampoco está, ¿no? Está articulado jurídicamente. Entonces, es una discusión muy interesante. Carlos, ¿tu perspectiva, Carlos? Bueno, buenos días y nada, gracias por la invitación. Y nada, vamos a empezar con la pregunta del debate de cara de lo que somos las administraciones públicas. En nuestro caso tenemos infinidad de sensórica. En nuestro caso, como ya comenté anteriormente, empezamos muy pronto, en el 2004, con una generación de una plataforma tecnológica, una red multiservicio, que nos ha ido, digamos, aglutinando una infinidad de datos de control energético, de consumo, de vehículo eléctrico, de electricidad, de movimiento, de conexiones wifi, etc. Esto es lo que debatimos principalmente en la RECI, que es la Red Española de Ciudades Inteligentes, que la componemos actualmente 78 ciudades, y lo que buscamos al final es el mejor fin para el ciudadano. Para ello, toda esta información que tenemos las ciudades, para hacer el facilitador, para mejorar la calidad de vida de todos ellos, pues necesitamos compartir esta información. Por ello, las administraciones tenemos un gran baraje, lo que es el uso de la protección de datos. Son muchos años ya compartiendo información tributaria, de gestión patrimonial y demás, que está muy regulada y muy sectorizada, pero se abre el nuevo abanico con el tema de lo que se acaba de comentar ahora mismo, de esos datos que no identificamos a la persona, pero que hacen un gran uso de cara a la administración, ya sea de movilidad en cuanto a conexiones inalámbricas, que preguntan, que gestionan, qué inquietudes tienen a nivel propio de administración y qué gestión hacen de uso, digamos, en las conexiones de Internet y de otros servicios. Ante este panorama, lo que estamos trabajando principalmente en la red y en la interoperabilidad de esta información. Como un ciudadano, por ejemplo, de un municipio cercano a Madrid, pues puede utilizar la propia tarjeta, que es lo que nos pide al final el fin del ciudadano, es facilitarle. Puede utilizar el propio sistema de, por ejemplo, aparcamiento, de vehículo eléctrico, manejándose en cualquier ciudad que pueda estar a nivel, aquí Comunidad de Madrid o a nivel nacional. Y para ello tenemos muchas barreras, principalmente, sobre todo con el tratamiento de esta información, de cómo compartirla, porque aquí entran terceras personas, empresas, gestiones que utilizan diferentes municipios. Por lo tanto, tenemos un gran problema en cuanto a la Ley Orgánica de Protección de Datos para llegar a conseguir esa verdadera interoperabilidad entre las ciudades. Para ello se ha trabajado muy fuerte desde aquí del Ministerio con el Comité de Normalización, en los cuales pues hemos conseguido definir, incluso ha sido dentro del subcomité que yo presidía, el Comité de Infraestructura, una plataforma que no ha sido poco, en la cual almacenamos la información homogénea, pueda ser tratada entre las diferentes administraciones y terceros, en las cuales le damos la posibilidad de cumplimiento de Ley Orgánica de Protección de Datos sin, digamos, infringirla. Por lo tanto, en esa parte ya hemos avanzado bastante, hemos conseguido consensuar entre 78 ciudades, las de más de 50.000 habitantes del territorio nacional, y gracias a ello hemos conseguido ya llegar a un objetivo de normalizar de cómo tratamos esa información, cómo la vamos a almacenar, qué sistema la puede compartir para poderla de algún modo tratar. ¿Cuál es el principalmente escollo que nos queda por desarrollar? Pues el cumplimiento de esta parte de Ley Orgánica de Protección de Datos, para que de alguna manera le facilitemos al usuario la interoperabilidad de los servicios que nos exige
y nos demanda, y de algún modo pues que podamos cumplir esta ley orgánica de protección de datos. Está claro que la gran minería de datos está en las ciudades. Aquí en las ciudades es donde podemos sacar información de todo tipo, desde gestión de tráfico, de gestión, por ejemplo, también del alumbrado público, del riego. Parece que puede ser algo pues, poco relevante, pero lo es. Las farolas a nosotros, en nuestro caso, nos dan muchísima información de temperatura, de horarios de encendido, caso de riego, el estado de humedad y demás, que incluso se puede compartir y se puede utilizar a través del hogar digital, a través de diferentes ciudadanos. Y nosotros hemos tenido claro siempre la cara de lo que tenemos que hacer las administraciones. Nosotros tenemos que favorecer la parte de la innovación, impulsarla, pero creemos que no somos los que tenemos que liderarla. Para ello tienen que entrar las empresas, los emprendedores, y toda esta minería de datos que creemos que en nuestro fin la tenemos que poner a disposición, facilitarla, que sea interoperable, que sea lo más real en tiempo real posible para poder sacar un mayor rendimiento, una mayor eficiencia y sobre todo un estricto cumplimiento del uso que se hace con esta información. José Luis, tanto Carlos como Richard han mencionado los problemas, los escollos legales que tienen para articular sus respectivos negocios, y Richard ha llegado a decir que determinar la propiedad de los datos es un debate más social que legal. Tú como experto, ¿qué opinas? Bien, muchas gracias. Ante todo, hay un pequeño error ahí en mi dato personal. Pone Piñar Richards, creo que es Piñar Mañas, pero bueno, es por aquello del derecho de rectificación. No, yo creo que hay un debate que no es tal, en mi opinión. ¿Se considera que la innovación y la protección de datos son contradictorios? Yo creo que en absoluto lo son. La protección de datos no impide hacer casi nada. La protección de datos te dice cómo se deben hacer las cosas. Y en este caso, ante la pregunta de quién son los datos de los sensores, yo creo que la respuesta tampoco es, en principio, o debería ser, en principio, tan complicada. Yo discrepo un poco de lo que comentaba Richard. No creo que sea un tema sociológico o un tema que esté por resolver. Yo creo que es muy claro de quién son los datos. Los datos son del titular de los datos. En este caso hay un acuerdo generalizado. De modo que cuando hablamos de sensores que están captando datos personales, esos datos personales son del único titular inicial de esos datos, que es la persona, el afectado, el interesado. Distinto es que debamos identificar o debamos de determinar si estamos o no tratando datos personales. Eso es otra cosa. Puede que en algún caso haya o pueda plantearse dudas acerca de si estamos o no utilizando datos personales. Pero si se utilizan datos personales, el dato personal es del afectado siempre, no es ni del responsable ni del encargado, sino del afectado. Y en este sentido, la ley yo creo que es bastante clara. Si estamos ante datos personales, el concepto está en la LOPD, el concepto está también en el Reglamento General de Protección de Datos, que como se decía esta mañana, se decía también ahora, a partir del 25 de mayo de 2018 será plenamente aplicable y va a plantear no pocos problemas. El concepto está ahí y habrá que determinar qué tipo de datos estamos utilizando. Datos, además, por ejemplo, de personas físicas, no de personas jurídicas. Los datos de personas jurídicas no son datos personales. Con esos no hay ningún tipo de problema en relación con la legislación de protección de datos. Y dicho esto, lo que habrá que hacer es pues aplicar la legislación y los principios. Hay un documento del llamado Grupo del Artículo 29. El Grupo del Artículo 29, como todos sabemos, es el grupo que reúne a las autoridades de protección de datos en la Unión Europea. Y hay un documento de 16 de septiembre de 2014, muy interesante, precisamente sobre Internet de las cosas, sobre protección de datos e Internet de las cosas. Y ahí va analizando uno a uno los principios y los derechos, pero partiendo de una perspectiva que yo creo que es la que tenemos que tener, y es esa falsa contradicción entre privacidad y Internet de las cosas e innovación.
Y en este sentido, y con esto ya termino ahora, sin perjuicio del debate, hay dos criterios, dos principios, hay quien dice que son principios, quien dice que son deberes, en el Reglamento de Protección de Datos, que son el principio de Privacy by Default y Privacy by Design, que son principios que tenemos que tener todos en cuenta. Siempre que se va a proceder a algún tratamiento de datos, hay que tener en cuenta el principio de privacidad desde el diseño y el principio de privacidad por defecto, y luego aplicar los principios, entre otros también los de información, porque, y se dice en el documento y se dice en también en la estrategia del mercado único digital, lo importante es el control sobre los propios datos de carácter personal. Esa es la clave, ¿no? Es decir, yo creo que hay que definir si estamos o no ante datos personales. Si estamos ante datos personales, son del interesado. Este tiene derecho a saber qué se hace con sus datos, porque debe tener un control sobre esos datos. Y a partir de aquí, tampoco es tan... O sea, es muy complicado, pero tampoco es tan difícil el seguir el hilo de la aplicación de los principios y las reglas de la legislación de protección de datos. Hablábamos antes de la diferencia entre unos datos personales, como bien dices, los que surgen del uso de sensores para la salud o incluso los que tienes en la relación con el banco, que también mencionábamos esto, y otro tipo de datos que son los que surgen de patrones de conducta, ¿no? que se anonimizan y que son los que le valen a una empresa para decir, según esta información, los atascos se hacen a las 9 de la mañana. Son datos aparte que muchas veces no diferenciamos, ¿no? Entre el recolectar datos personales y hacer perfiles, digamos, comerciales, o recolectar patrones de datos para, pues, como en el caso de Carlos, para obtener un beneficio social, ¿no? Claro, ese es un tema también importante. Es que puede llegar un momento en que ya no estemos ante datos personales, sino ante información que se genera a partir de datos personales. Esto es muy distinto. La legislación de protección de datos no se aplica a datos disociados o a datos anónimos o anonimizados. Eso es una se habla de datos y a lo mejor tendríamos que hablar más de información que se genera a partir de los datos. Una vez que el dato se disocia, una vez que el dato está anonimizado, una vez que no se puede identificar a una persona física a partir de un dato, ese dato ya no es personal. Ya deja de ser personal. Entonces ya no se aplica la legislación de protección de datos. Se aplicará otra normativa, se hablaba del Código Civil esta mañana también, pero no la legislación de protección de datos. En principio, esto puede llegar a ser mucho más complicado de lo que ahora estoy haciendo, simplificando quizá demasiado, pero cuando hablamos de datos disociados, no estamos ante datos de carácter personal. Y una pregunta que os hago a la mesa, que es una pregunta que tiene, vamos, yo lo noto en los lectores del periódico, es una pregunta, digamos, de la calle. Si las empresas están haciendo dinero con nuestros datos, ¿no deberíamos recibir una contraprestación? Richard, entiendo que por estar en empresa privada. Yo creo que una respuesta también en el contexto jurídico, ¿no? Si son datos personales, efectivamente yo creo que es bueno pensar así. Si son datos disociados, pues la cuestión es otra, ¿no? Y ahí otra vez para mí es más bien una discusión casi social de la sociedad y de que buenas prácticas en vez de si se puede, ¿no? o no se puede. Obviamente, si disocias los datos, pues no son datos personales y oficialmente no hace falta, ¿no? Preguntar. Pero sí hay muchos startups que están cogiendo, ¿no? datos personales de empresa y están intentando también hacer negocio con esos datos y incluyendo el usuario en el loop, ¿no? Por ejemplo, darles un revenue share, ¿no? O incluso hay ideas de que un ayuntamiento en Inglaterra pues pide los datos personales a sus habitantes para gestionar el pueblo o la ciudad y a cambio tienen un descuento en impuestos locales. O sea, esos modelos, lo que llaman el Personal Information Economy, ¿no? Que es incipiente y yo creo que es un buen camino. Yo no estoy de acuerdo con José Luis en el sentido que hoy en día es una falsa
o sea, el tema de la protección de datos y la innovación que no necesariamente son opuestas, ¿no? Yo creo que lo vemos en toda la Comisión Europea, en todas las discusiones hay que encontrar el equilibrio adecuado, etcétera. Entonces, si hay que buscar un equilibrio, quiere decir que son opuestos, ¿no? Yo creo que si metes el usuario final en el loop, a lo mejor el propio usuario quiere que se haga y ya no hay, ya no hay problema. Pero hoy en día no estamos ahí, ¿no? Y nadie sabe si vamos a llegar ahí en 3 años o en 10, o a lo mejor nunca. José Luis, no sé si por alusiones quieres responder. Sí, no, yo es que creo que aquí, más que hablar del pago, yo creo que se tendría que hablar más de un concepto más amplio que es una contraprestación. No siempre hay que pagar algo por un servicio, sino que se puede recibir una contraprestación y estamos acostumbrados a ciertos servicios que recibimos en principio gratuitamente, pero es en realidad a cambio del uso de nuestros datos, ¿no? Yo creo que ahí sí que hay una compensación. En cualquier relación jurídica debe haber una igualdad y puede haber la prestación de un servicio a cambio de otra cosa. No se trata, yo creo que no habría que reducirlo solo a pagar o no pagar, sino si se recibe o no una contraprestación. Y esa contraprestación puede ser a cambio de, siempre con consentimiento y siendo informado adecuadamente de ello, a cambio de ceder de alguna manera el uso de los datos personales. Bien, eso no hay ningún problema. No tenemos que reducirlo a si yo cedo mis datos me tienen que pagar. Se comentaba antes, si yo cedo mis datos a lo mejor es a cambio de algo. Y en cuanto a los datos anonimizados, pues también coincido. El tema es más complicado, es que claro, esa información disociada anonimizada se hace a partir de datos personales, pero eso nos llevaría ya mucho más lejos. Carlos, tú gestionas datos de origen público, incluso volcáis set de datos para que la gente mejore los servicios. ¿Crees que hay una percepción distinta de la sociedad con respecto a ceder los datos a una empresa privada o cedérselos, en este caso, al ayuntamiento? Sí, desde luego que sí. De hecho, las administraciones además estamos muy regulados en este sentido. Me ha gustado el ejemplo, por ejemplo, de Inglaterra, que sería algo que habría que regular o modificar a nivel de leyes. Y creo que a lo mejor ciertos ciudadanos sí comprenderían esa parte de bonificación, ¿no?, de sus tributos o demás, aparte de que a un tercero, una empresa, pues pueda hacer una gestión de los datos, pero hoy por hoy nosotros como administración no podemos plantear esa acción. Lo que sí hacemos será los otros, los que no identifican a las personas de tratamientos, y los colgamos en página web y demás a través del portal de datos abiertos, para que terceros hagan explotación sobre ellos para un tipo de negocio y demás, pero nunca les pedimos una contraprestación económica a las empresas hoy por hoy. Ni conozco municipios que lo hayan hecho, también por la ley de contratos, que tan regulados estamos y no nos permiten hacer. De hecho, había un planteamiento a nivel de RECI de que se había extrapolado para poder hacer pues una modificación a la ley de contratos para todo este desarrollo de Smart, que puedas, digamos, crecer en la parte de IoT, de sensórica, y que te permita conseguir algunos retornos de inversión, por supuesto consintiendo la utilización de estos datos de carácter personales siempre y cuando quiera el usuario, y de aquel modo pues poder dinamizar y poder crecer en las infraestructuras de ciudad inteligente en la ciudad. Pero hoy por hoy ya digo que está complicado que se pueda hacer ese uso de la parte de la información. José Luis, hablábamos también antes de que las corporaciones municipales a lo mejor tienen más problemas, que intentan no trabajar intentan hacer contratos con terceros, de cara a que ellos no sabes qué van a hacer con esos datos, no sabes si tienen derecho a gestionarlos. Sin embargo, las entidades privadas esto lo manejan con más agilidad, a pesar de que la legislación es la misma, ¿no? La legislación sustancialmente es la misma. Y aquí también, para ver cómo y con qué alcance se aplica la legislación, tenemos que identificar perfectamente, y vuelvo a lo que antes comentaba, a los sujetos. Claro, cuando hablamos de Internet de las cosas, tenemos que identificar quién es, desde el punto de vista de la protección de datos, el responsable del fichero de tratamiento y quién es el encargado.
Esto nos lleva a la LOPD, ahora también al Reglamento General de Protección de Datos, que admite la figura del encargado y del subencargado, pero la regla general es que el encargado solo podrá utilizar los datos de acuerdo a lo que el responsable le permita. Y eso debe quedar muy bien definido. ¿Qué quiero decir con esto? Que el encargado, el tercero que usa los datos, por cuenta del responsable, no puede hacer con estos datos lo que quiera, sino que solo puede hacer aquello que el responsable le autorice y nada más, no puede destinarlos a otra finalidad. Repito, habrá que ver si se disocian, si no se disocian, si estamos o no ante datos personales. Pero el encargado no puede hacer con los datos lo que quiera. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta. Por mucha inversión que se haga, por mucho esfuerzo que se ponga, los datos solo se pueden utilizar para la finalidad que haya fijado el responsable, el ayuntamiento o la empresa privada de que se trate. Esa es una regla muy clara dentro de lo que es la legislación de protección de datos. Bueno, yo creo que con esto tenemos una aproximación al tema y cedo la palabra al auditorio por si quiere preguntar algo a los ponentes. Te doy el micrófono a esa chica. Son dos preguntas muy cortas. La primera es una petición muy sencilla. Y es, Carlos, estamos trabajando muy nebulosamente en Smart Islands. Ningún español. O sea, los baleares no se hablan con los canarios. Cuando se habla no se entienden. Cuando se entienden solamente son las cosas perversas de los escritos. Con lo cual, es causa perdida el Smart Island archipiélago en España. Entonces, pues piensa en las islas caribeñas o en las islas de Pascua. Entonces yo te voy a agradecer una sinopsis sobre qué cosas se podrían transferir a islas, por ejemplo, iberoamericanas, porque a lo mejor pues lanzamos una botella al océano y llega y alguien nos rescata, ¿no? Como los náufragos. Y la segunda pregunta es un poco más dolida. Vamos a ver. Mi empresa fue víctima de un procedimiento administrativo sancionador inquisitorial por el que, por publicar datos públicos de funcionarios públicos en vistas públicas, soportamos hasta que ganamos todo, incluso con condena en costas, en la Audiencia Nacional. Nos hemos ganado el derecho y la legitimidad moral de publicar cualquier cosa que reporte €1 desde el encargado de la recepción en el registro de la Agencia de Protección de Datos hasta el jefe de la Casa Real si gana €1, mientras ejerce un cargo público o tiene una función pública, por transposición, interpretación de una sentencia de asuntos acumulados en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que la Agencia Española de Protección de Datos ha estado ignorando hasta que ganamos esa sentencia. En estos momentos, Google notifica como hecho consumado que ciertos documentos que afectan a un vicerrector de una universidad pública manejando fondos públicos para unos asuntos moralmente indefendibles y que deberían de estar publicados desde cualquier perspectiva de mínima transparencia, sin más, los desindexa, sin dar turno de nada, como un hecho consumado. Pues bien, no sé lo que se puede hacer civilizadamente. Como nosotros ya nos hemos ganado una fama de lo que tenemos que mantener en nuestra imagen, vamos a coger los datos de los abogados que trabajan para Google porque son datos profesionales y de la misma manera que los datos personales de los funcionarios públicos en asuntos de interés general y de relevancia pública no están sometidos a ninguna protección y que cuando actúan contra quien los publica pueden ser objeto de querellas por malversación de recursos públicos y utilizan al asesor jurídico de la universidad pública para intentar represaliar a quien publica. Así las cosas, tenemos los tribunales y tenemos el efecto Streisand, por el que vamos a hacer muy famoso a todo el que haya intervenido en censurar la información de relevancia pública sobre las actividades de un vicerrector de una universidad pública, que no es el que crees, es otro, ¿eh? Es otro, es otro. Entonces, no sé si la cátedra de Google tendrá algún interés, pero querríamos publicar sobre lo que nos recomienda, porque de momento la mejor opción es
querellas y efecto Streisand. Digo que sí se van a enterar de eso y de la historia personal de la directora de los servicios jurídicos de Google, entrevista a entrevista. Gracias. Bueno, entiendo que sobre todo los segundos más una reflexión. No sé si, José Luis, tienes algo que decir. No lo sé. No, vamos a ver. No, hay algunas cosas que sí que merecen una reflexión. Primero, entiendo que es un asunto ante la Agencia Española de Protección de Datos que nunca actúa inquisitorialmente, jamás. Tengo pruebas en contrario. Ya, pero que jamás actúa inquisitorialmente. Lo digo como exdirectora de agencia. La administración pública y el régimen sancionador español, afortunadamente, no es inquisitorial desde hace muchos años. Porque ahora la Ley 39 de 2015, antes la LOPD, el Reglamento de Potencia Sancionadora, permite siempre dar audiencia al interesado. Es un procedimiento contradictorio. Otra cosa es cómo lo puede uno calificar. Pero la agencia y la administración pública española inquisitorialmente hace mucho que no actúa. Desde antes de la Ley 3092, desde 1958, fíjese. Bueno, dicho esto, hay otro tema que yo creo es el esencial al final, ¿no? Es la relación entre transparencia y protección de datos. Bueno, ahora tenemos la Ley 19 de 2013, que es la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. Ha dictado en abril del 2015, la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno han hecho público una opinión conjunta en aplicación del artículo 15 de la Ley 19 de 2013, precisamente en relación con los salarios de los funcionarios, en relación con qué salarios se pueden publicar y cuáles no y en qué casos. Yo, sinceramente y modestamente, discrepo de esa opinión porque creo que los salarios, me parece entenderle, son públicos, el que se cobre o no cobre dinero como funcionario público, no lo sé. ¿Dónde está el núcleo del problema? Es Bien. un funcionario público con dedicación completa y función pública en una institución pública que paga un salario, que ni cuestiono ni pregunto por el salario, puede facturar ilimitadamente por hacer peritajes particulares sin declarar nada. Y que encima ni siquiera Bien. podamos hablar de ello. Ya. Pero estamos locos. Bueno, eso es otra cosa. Por es eso otra está cosa. imputado el Claro, que lo hizo. Eso es otra cosa. Y luego, en cuanto la ley de transparencia y no alcanza a los particulares, ni siquiera a los profesionales, habría que ver en su condición de funcionarios, hay que ver el caso concreto de que se trate. Eso es evidente. Pero aquí estaríamos ante un supuesto de relación entre protección de datos y transparencia y aplicación de la LOPD y aplicación de la Ley 19 de 2013 o de las leyes autonómicas sobre transparencia. Y es verdad, todo ello de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto es evidente. Y aquí sí que hay un tema, y ya lo dejo, que a mí de alguna manera me preocupa, y es que en España la protección de datos es un derecho fundamental y el acceso a la información no tiene esa consideración, cuando yo creo que sí que debería ser considerado también un derecho fundamental. Pero esto es un debate que nos llevaría lejísimos. Por mi parte, yo por ahora no. ¿Alguna pregunta más? Allí, por favor. Si puede estar un poco más ligada al tema del debate. Hola, buenos días. No sé si se me entiende. Sí. Muchas gracias a los ponentes. Y mi pregunta es, en relación con la información que se recoge a través de los sensores, ¿qué información estamos recibiendo los ciudadanos sobre ese hecho? Que efectivamente la lavadora de mi casa o el frigorífico de mi casa están transmitiendo datos sobre pues, las horas a las que yo pongo la lavadora o cuando repongo la comida del frigorífico. Que eso sí entiendo que son datos personales. ¿Y qué datos personales están recogiendo en concreto? Yo echo de menos esa información de una manera más clara, más fácil de acceder a ella y también sobre a quién le ceden esos datos, porque también me preocupa que sobre esa información se puedan tomar decisiones que me afecten personalmente. Es
decir, viendo el patrón de consumo que yo hago sobre mi lavadora, si me van a subir el precio de la energía, por ejemplo, o si le venden los datos de cómo conduzco yo a las empresas aseguradoras, me puedan poner una prima más alta. Es decir, todas estas cosas me preocupan mucho, creo que a los ciudadanos nos preocupan, y creo que hay cierta opacidad en esa información al ciudadano. Y bueno, me gustaría saber pues, qué opinión tienen los ponentes a este respecto. Muchas gracias. Gracias. Richard, ¿quieres empezar tú, por ejemplo? A ver, yo creo que una pregunta es sobre datos que están, digamos, en el mobiliario, ¿no?, público, tipo basura, ¿no?, o, Wifi, etcétera, que creo que son datos públicos, ¿no? En algún momento se publicarán como datos abiertos, ¿no? Si ya estás hablando de temas de una nevera o lavadora, etcétera, hoy en día estos básicamente son servicios que tú como persona contratas a una empresa, ¿no?, innovadora que te está ofreciendo esta funcionalidad. Y normalmente, o sea, hay dos vertientes, ¿no? De hecho, para mí es un win-win porque la empresa tiene datos para optimizar su negocio. Por ejemplo, si cogen datos de energía, de lavadoras, pues pueden gestionar mejor la energía, ¿no?, y al final reducir la energía entre todos esos clientes. Para el usuario final, al final, normalmente hay una aplicación que tú puedes conectar con tu lavadora y puedes ver cómo consume, cuándo consume y cómo compara tu consumo con los consumos de los demás, ¿no? Hoy en día el estado del arte es así, o sea, yo creo que no hay ningún gobierno, ¿no?, que colecciona todos esos datos que están en empresas distintas, ¿no? Además normalmente son empresas tipo startups que son innovadoras. A lo mejor en algún momento, pues tu pregunta será, ¿no?, relevante, que esos datos al final, pues dónde van, etcétera, ¿no? Esa es la transparencia que también hace falta. En esa pregunta, sobre todo, siguiendo con lo que comentaba Richard, yo creo que ahí intervienen más lo que son las eléctricas, las distribuidoras. A todos nos han vendido igual el contador inteligente, y la pregunta me ha encantado porque realmente actualmente no tenemos acceso a esa información. Yo, por lo menos, mi compañía, por ahora no he sido capaz de que me mande esa información relevante que para mí como usuario, encima tecnológico, pues sí me gustaría tratar y contrastar para realmente los baremos que nos marcan. Y encima hay un problema, sobre todo con los contadores inteligentes, sobre todo por un tema de seguridad, porque estamos monitorizados y sabemos cuándo hay alguien en casa o no, porque encendemos las luces, hacemos un patrón de movimientos que también afecta, pero eso es un debate bastante amplio que creo que a lo mejor pues se debería de tratar incluso en otro foro, porque realmente las administraciones o las empresas o los que estamos aquí ahora mismo sentados en la mesa tampoco podemos dar nuestra opinión, pero no tenemos ahí la capacidad de dar digamos una posición del tratamiento de esta información, pero sí sería bueno que de alguna manera quedara regulado y que se pudiera hacer ese tratamiento por parte de terceros. Nosotros, por ejemplo, sí compartimos en la parte de información, por ejemplo, de uso de pistas al aire libre, de que luego el vecino, pues a través de su app, pues puede ver si está ocupada o no y hacer utilización de la misma, pero siempre conservando siempre la anonimidad de los mismos. Solo damos el dato de que hay personas, no hay personas, se está utilizando o no. En el tráfico igual. Contamos vehículos, pero no decimos quién, ni qué marca, ni qué modelo, ni por supuesto nada. Pero sí es un patrón para saber a qué horas hay más congestión o menos, para que luego terceros pues puedan hacer uso de ellos. O del tema de residuos, del volumen de residuos que se recauda, de políticas para hacer una optimización del mismo para la reducción de la recogida de basuras, pero siempre de un formato sobre todo anónimo y no identificativo del vecino, que si nos gustaría en un futuro, pues oye, recompensar al ciudadano que menos residuos genera, bajarle su impuesto, por ejemplo, puede ser una gran retribución realmente, porque al final al ciudadano le parece muy bien esta parte de la tecnología, pero si no tiene un valor añadido para él, algo recíproco que le llegue a él, no acaba de entender todo este concepto de Smart City, ciudad inteligente, por mucho que se lo queramos hacer entender. Entonces yo creo que la clave está un poco ahí.
Tomando un poco su pregunta, José Luis, le quería preguntarte si tú crees que legalmente el ciudadano está bien informado de los sets de datos que comparte cada vez que utiliza un servicio. Sí, esta pregunta que es muy interesante, yo creo que tiene una respuesta muy sencilla y una implantación no tan sencilla. La respuesta es muy sencilla. En el momento en que alguien usa datos personales hay que informarle. Y esto está en la LOPD, está en la directiva y va a estar en el reglamento. Además, en el reglamento se insiste todavía más en la necesidad de informar y además de informar de forma clara, sencilla, diferenciada, cuando el uso de los datos forma parte de una relación jurídica que solo indirectamente tiene que ver con los datos. Hay que diferenciar. Entonces, el tema es tan sencillo como que en el momento en que alguien trate datos personales tiene que informar de una serie de cosas, qué datos trata, para qué, cuál va a ser la finalidad, si va a haber o no cesiones, incluso quién los trata, porque muchas veces no sabemos ni siquiera quién los trata, quién trata mis datos, a efectos de que pueda ejercer yo mis derechos ante ese responsable. Luego, la respuesta es bastante sencilla. La implantación a lo mejor ya es más complicada y luego yo creo que es verdad que hoy por hoy, quizá por el desarrollo de los acontecimientos, no se está procediendo a esa información, no se está informando de ese tratamiento o ese uso de datos y hay que hacerlo, es que hay una obligación legal de informar, que tampoco es tan complicado. No quiero entrar ahora en detalles o en anécdotas, pero cuando yo estaba en la Agencia de Protección de Datos, más de un colectivo venía a plantearme problemas acerca de lo complicado que les resultaba aplicar la ley, la LOPD, hasta que se veía que lo único que había que hacer era cambiar unos hábitos, unos parámetros por otros que tampoco alteraban tanto el negocio o la actividad de que se tratase. Aquí, de nuevo, lo que tenemos que tener en la cabeza es esos principios de privacidad desde el diseño y meter el chip de la privacidad en la cabeza de todos. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Y por favor. Pues. Aquí se ha hablado de que es posible anonimizar los datos de forma que dejen de ser datos personales. El problema que yo veo es que si hay varias bases de datos anonimizadas con suficiente granularidad, es relativamente sencillo identificar a las personas. Entonces, mi pregunta es ¿qué límites habría que poner a esto? ¿Qué normativa habría que poner para tratar los datos anonimizados, etcétera, etcétera? ¿Cuándo podríamos considerar que un dato está realmente anonimizado? Es mi pregunta. Gracias. Jurídicamente hay un documento del Grupo de Trabajo del artículo 29, creo que del 2014, no recuerdo, pero es fácil, sobre técnicas de anonimización. Y ahí el tema vuelve a ser el de siempre. ¿Estamos o no ante datos personales? Hay supuestos, como muy bien indica en su pregunta, en los que la anonimización no es tal, porque puede ser reversible. Hay veces incluso en que debe ser reversible. Estoy pensando no en un tema que nos afecte ahora directamente, aunque también, que es el de los análisis clínicos. Hay muchas veces que en los análisis clínicos hay que anonimizar a aquel que... Pero a veces esa anonimización obligatoriamente tiene que ser reversible por si hay un efecto adverso. Tenemos que saber a qué persona de todas aquellas que estuvieron sometidos a esos análisis clínicos, experimentos clínicos más bien, le ha generado este efecto adverso para reaccionar de inmediato y sabiendo quién es, porque si no lo sabemos, estamos afectando un interés vital. Entonces, si hay supuestos en los que es posible reidentificar a la persona, eso no es una buena o correcta técnica de anonimización. La disociación o anonimización debe ser real, no solo parcial o temporal o reversible. Pero es muy difícil dar una respuesta porque al final el tema se plantea caso a caso. Pero el tema es que tiene que ser una verdadera anonimización para que podamos decir que ya no estamos ante datos personales. Sí, yo puedo comentar algo basado en nuestra experiencia. Al final, y
De hecho, es un tema muy importante porque si hablamos de datos anonimizados, entonces no aplica la ley, y si son personales sí aplica la ley. El tema justamente está en que esa anonimización no es tan fácil, y porque la tecnología cambia mucho, hoy en día puede ser casi, porque nunca es siempre irreversible, pues en 6 meses puede haber cambiado, ¿no? Y eso es muy, muy complicado, pero hasta el propio INE, ¿no?, que hace el censo nuestro, que son entrevistas muy profundas con muchos datos personales de muchas personas, y al final el censo y los resultados salen cada vez. Ahí también todo este proceso de anonimización, ¿no? Lo más importante es que es de buenas prácticas que tú como empresa has hecho lo que se puede considerar razonable para cumplir con unos pasos para que los datos están anonimizados, ¿no? Y eso incluye, por ejemplo, el privacy by design, el privacy by default, tomar algunas acciones y documentarlo, hacer un impacto de assessment de privacidad en caso de que al final algo va mal. Y yo no sé cómo se trata, pero en Inglaterra, por ejemplo, el ICO, que es el Information Commissioner, que publicó un documento con buenas prácticas para anonimización, y ellos dijeron mismo, si luego hay un breach, ¿no?, hay un problema de privacidad, pero una empresa demuestra que ha aplicado todos esos criterios, pues no les van a multar, ¿no? Yo creo que incluso en la nueva ley, ¿no?, en el GDPR, han introducido otro concepto, que es la pseudonimización. O sea, hay datos personales, pseudonimización y luego anonimización, ¿no? Y la anonimización es la anonimización esa teórica, que no existe, que técnicamente es imposible garantizar siempre, pero lo que está en discusión es esa pseudonimización que antes llamábamos anonimización. Entonces, yo creo que la Comisión está más por que esa pseudonimización, pues igual son datos personales, ¿no?, pero los datos anónimos no. O sea, es un tema de terminología, pero el problema sigue siendo lo mismo, y yo creo que vamos, es muy difícil de resolver. Pero bueno, la técnica buena, ¿sabes?, de anonimización también mejora mucho. Nosotros enviamos algo al gobierno alemán, ¿no?, que es el país con más restricciones de ese tema, de un algoritmo de anonimización, y ellos dijeron que efectivamente eso está bien hecho y lo consideraron de manera anónimo. Pero a lo mejor esto en 6 meses pues ya no es tan bueno. Quería tomar la palabra José Luis Piñar. Sí, nuevamente, en línea con lo que dice Richard, efectivamente hay unos criterios en la legislación de protección de datos que son el de esfuerzos desproporcionados y el de estado de la técnica. Se puede exigir aquello que sea exigible en cada momento, es decir, no se pueden exigir esfuerzos desproporcionados a nadie, ni ir más allá del estado de la técnica, y esto es muy importante a la hora de determinar no ya si ha habido una anonimización, sino si ha habido una infracción. Dice, mire usted, yo he hecho lo que he podido hacer y le acredito que he hecho lo que he podido hacer para intentar anonimizar, pero el estado de la técnica es el que es, y los esfuerzos que yo puedo poner sobre la mesa son los que son. Ese es un criterio también que las autoridades de protección de datos utilizan. Habían pedido la palabra por aquí delante. Si puedes acercar el micrófono, o a usted. Vamos a ver, la verdad es que habéis contestado bien a la pregunta que tenía inicial, pero ahora os hago otra aprovechando que tengo el turno de palabra, ¿no? Vamos a ver, después de esto hay una mesa, no sé en qué orden, que va de Big Data. Y yo he leído, en fin, que hay no sé cuántas ya startups financiadas para hacer ese cruce que decís que no se puede, digamos que su misión, su objetivo de negocio es precisamente producir, digamos, la correlación entre las bases y desanonimizar, como se diga la palabra, los datos. Lo cual es obvio en un mercado en que precisamente el negocio, los modelos de negocio consisten en eso, en personalizar
al cliente final lo mejor que se pueda para llevarle el producto correspondiente, ¿no? Y eso me lleva a la siguiente historia, y es, por cierto, y hago un intermedio, qué bien lo estáis haciendo, Alfredo y los ponentes, porque quedan clarísimas las posiciones de los tres. El jurista buscando soluciones óptimas, siempre tiene una solución jurídica, pero desde el punto de vista práctico, ¿qué problemas? La administración, como siempre, tratando de resolver los problemas, yo me quedo todos los datos y tal, hasta que al final se los doy limpios para el tercero, típico de europeo, y en fin, la gente que está en el mercado viendo los problemas, lógicamente, qué hacer entre el negocio de la libre circulación y cuanto tal, y en definitiva el respeto, lógicamente, a la legalidad, ¿no? Muy pedagógico, perfecto. Pregunto, ¿puede haber alguna ventaja competitiva para un país no europeo, no voy a citar nombres, por tener un procedimiento de datos, una protección inferior? Porque claro, yo parto de una hipótesis muy sencilla. En fin, la aplicación práctica del reglamento de datos en esta, cuando realmente entra en conflicto de verdad con el negocio, va a ser bypaseado permanentemente por técnicas, digamos, de análisis de los datos y por startups que van a estar buscando. ¿Por qué? Porque el negocio, de momento, está ahí. Entonces la pregunta es, en aquellos países, bueno, voy a citar dos para que no haya problemas, en Estados Unidos y en Rusia, para poner dos extremos del tema, con protecciones de datos, con qué es eso de anonimizar, ¿puede haber ventajas competitivas desde el punto de vista de negocio que afecten al final a la posición de los países, en este caso de Europa, en la economía del dato? Es una pregunta tan transversal que cualquiera que os veáis fuerte... Sí, la respuesta es sí. Simplemente mira a Estados Unidos con el ecosistema de todas las empresas de Internet que tienen, porque allí, no sé, la legislación es más sobre la marcha, ¿no? Vamos a ver si esto va bien, si no va bien, pues ponemos orden, pero si va bien, pues seguimos adelante, mientras que aquí en Europa es mucho más, vamos a intentar prever todos los casos y hacer una ley, etc. Yo creo que este es obvio que tiene un impacto, a lo mejor a lo largo no, porque ya lo estamos viendo ahora, ¿no? Pero tu pregunta también tiene otra interpretación, es lo que yo estaba pensando. Por ejemplo, hay países donde se pueden hacer cosas que en Europa o incluso en Estados Unidos es imposible hacer, ¿no? O sea, yo conozco un caso en China donde hay una operadora que da todos sus datos casi personales a un portal tipo Alibaba, ¿no? Para dar publicidad dirigida para las personas cuando vengan al portal, pues ya tienen sus ofertas, ¿no? Y sin pedir ningún consentimiento. Pues eso al final funciona, ¿eh? Entonces esas empresas pues tienen muchos beneficios y de hecho mucho más que aquí con publicidad se puede generar, simplemente porque bueno, la gente pues, no se entera, pero sí tienen, digamos, esos beneficios de que tener ofertas que les podrían interesar, ¿no? Y en otros países, en el Oriente Medio, pues también hay menos legislación y se pueden hacer mucho más cosas con Big Data, ¿no? Que podemos hacer aquí. Eso por un lado es bueno para nosotros porque lo podemos observar cómo lo hacen, qué pasa. Por otro lado, efectivamente, si ahí no cambian, pues pueden hacer mucho más cosas y mucho más rápidos que podemos hacer en Europa. Pero otra cosa es que a lo mejor es bueno, ¿no? Yo opino igual, que tiene una gran ventaja competitiva y sobre todo en un país como el nuestro, enfocado a servicios turísticos, principalmente, pues ahí podemos tener una gran oportunidad. Un poco de relevancia con Smart Island, como han comentado anteriormente, pues nos podría posicionar, si la ley no se contrapone contra nosotros mismos, para que nosotros como administraciones de toda esa información de turistas y demás que acceden aceptando el consentimiento para la reutilización, para dinamizar y hacer una experiencia más cómoda para que el visitante que viene a nuestro país puede visitar. Por lo tanto, yo rotundamente igualmente coincido que sí. Y de hecho, además, cambiaremos un poco el modelo de nuestro país para que no seamos solo
principalmente un sector turístico, sino que generemos empresas de valor añadido como las americanas, sobre todo en el sector TIC, y podemos de alguna manera pues salir de la situación que estamos actualmente. Por lo tanto, yo creo que habría que repensar esa situación y hacer más dinámica la ley para que nos permita, digamos, posicionarnos y generar empresas emprendedoras que dinamicen toda esta minería de datos que tenemos en modelo de ciudades o ciudades inteligentes para que crezca mejor el sector de nuestro país. ¿Consideras tú, José Luis, que la normativa europea con respecto a otras un poco menos reguladas supone un problema competitivo para las empresas? Por supuesto que sí. Ahora, hay que continuar la reflexión. Por supuesto que supone un problema competitivo. Esta, como tantas otras, como tantísimas otras, también lo son las restricciones medioambientales y las políticas sociales y tantísimas cosas, ¿no? Evidentemente que una normativa más restrictiva en materia de protección de datos que no nos permita en Europa hacer tratamientos que a lo mejor en otros países sí son admisibles, pues supone una limitación quizá y una desventaja competitiva. Pero claro, aquí el tema es hasta dónde, o qué es lo que está dispuesto a renunciar Europa. Y luego me ha parecido muy interesante que Jesús Villasante, en su interesantísima exposición, nos ha recordado que uno de los principios de Internet es el rule of law, es el respeto al derecho y que en Internet tiene que haber tantos derechos en el mundo virtual como en el mundo físico. Yo creo que eso es esencial. Y luego yo creo que tendríamos que tener la suficiente fortaleza como para darle la vuelta al argumento y decir que la protección de datos es una ventaja competitiva y que genera más confianza. Uno de los temas capitales, todos lo sabemos, en cuanto al desarrollo del comercio electrónico es la falta de confianza. En cuanto al desarrollo de Internet es la falta de confianza. Una Internet fiable, confiable y empresas que generen confianza en el mercado y en los usuarios, eso también genera una ventaja competitiva. Por tanto, yo creo que tendríamos también que ver esa perspectiva, un marco regulatorio en materia de protección de datos, siempre y cuando no sea un marco fundamental. Yo siempre he dicho que lo peor que uno puede ser en protección de datos es ser fundamentalista. Eso es lo peor. No podemos tirar del hilo como para romperlo, porque si lo rompemos ya, pues apagámonos, ya no podemos hacer nada, ¿no? Pero siendo realistas, tenemos que tener muy claros cuáles son los principios a los que en Europa no podemos en ningún caso renunciar. Nos quedan 5 preguntas y hay 5 minutos y hay 2 preguntas concertadas. Una es para él y la otra era la suya. No sé si va a haber tiempo para la suya, lo siento. Buenos días. Mi nombre es Ricardo Oliva y quisiera preguntarle a Richard y a José Luis lo siguiente. Si consideran factible o viable que en un corto plazo aparezcan mercados secundarios donde se negocien libremente paquetes de datos personales anonimizados a manera de bolsas, de una bolsa de valores, en este caso una bolsa de paquetes de datos anonimizados. Y por otro lado, ¿qué pasaría si, por ejemplo, un acreedor intentase embargar, un acreedor de Telefónica, hipotético caso, intentase embargar un paquete de datos anonimizados con una posibilidad de subastarlos a posteriori, ¿no? ¿Cree posible esta posibilidad desde el punto de vista jurídico? Gracias. La segunda no lo he entendido. ¿Lo puedes repetir? Si un acreedor de Telefónica intentase embargar, una hipótesis, embargar un paquete de datos anonimizados, un acreedor, una hipótesis, ¿no? Intentase embargar, dado que entendemos que no son datos personales, entendemos que es un activo de la empresa, pues si se pueden embargar y con la posibilidad de subastarlos posteriormente, ¿no? O sea, si pasaría eso, como estamos teorizando ahora mismo, ¿no? Pero sí, a ver, yo creo que, vamos, nuestra filosofía eso no puede ocurrir, ¿eh? Yo creo que casi nunca cogemos datos, digamos, que en origen son personales, hacemos un tratamiento con ellos y luego los sacamos fuera a distintos sitios y ya no es nuestro y no sabemos qué pasa, ¿no? Estamos mucho más en
tratar los datos de una manera anónima, luego agregar y generar algunos insights sobre el tráfico o sobre, yo qué sé, un indicador de pobreza en los países donde estamos o una indicación de cómo el Zika se puede propagar, ¿no?, en países tipo Colombia o Panamá, y luego dar acceso, ¿no?, a través de APIs a esta información para que organizaciones, ¿no?, o sea, con cierta reputación al principio y a lo mejor más adelante en un ecosistema de datos, pues pueden crear valor con esto. ¿Vale? Esto es un poco lo que veremos posible con una visión, pero nunca sacar datos un paquete así y vamos, subastarlo, no, ni hablar. Nos quedaba una pregunta más, le pido brevedad porque estamos un poquito fuera de tiempo, ¿vale? Tampoco quiero... Ahí. Bueno, quería decir sobre todo que la gente no se ha dado cuenta que es un teléfono para hablar en multitudes y por tanto muy directivo. En total, que la gente que no habla así con una regla como es el micrófono no activa la megafonía y no nos enteramos para nada de lo que dice, sobre todo los que estamos ya mayores un poco sordos. Bueno, entonces el tema sería muy constructivo que por lo menos aprendan a hablar por micrófonos tumultuarios. Pero bueno, ya que estamos aquí con el tumulto, sería el colmo del desparpajo de la comisión que encima dictara normas restrictivas respecto a los datos de sensores, porque es que no hacen nada más que dictar normas que coartan mucho las posibilidades de Europa propiamente dichas. Y entonces, que vamos, es el colmo. Y además, yo abogo porque la gente se dé cuenta de que vamos a una finalidad imposible de evitar. Que vamos otra vez al paraíso de Adán y Eva, pero ya sin hoja de parra, y hay que conformarse. Gracias. Nos apuntamos lo de los micrófonos, que había una última pregunta que no le había dado y te va a dar tiempo. Ahí al fondo. Hola, buenos días, soy Enrique. Quería hablar del tema de la anonimización y lo resbaladizo que es para las administraciones públicas. La pregunta va para Carlos y para José Luis y es la siguiente. Imaginaros que el Ayuntamiento de Rivas publica un conjunto de datos anonimizado y que posteriormente, con otro conjunto de datos o con la tecnología, se puede reidentificar a las personas. Entonces, yo como ciudadano, ¿qué puedo hacer? ¿A quién reclamo? Buena pregunta. Para ti, Carlos. Muy buena pregunta, además para ser la última. Pues puede reclamar usted directamente, sobre todo a la administración, directamente en nuestro caso, vamos, nosotros los tenemos bien anonimizados y demás y publicados y hacemos un control exhaustivo sobre ello. Entonces, si usted detectara algo como lo que acaba de comentar, pues por supuesto comentarlo, pero vamos, intentamos seguir el estricto orden y garantías para que nunca pueda llegar a suceder este caso. Y en el caso de que, por ejemplo, la Administración no te hiciera caso, ¿cuáles serían los otros cauces? No, yo creo que aquí habría que identificar una vez más los sujetos que han actuado y cuál es la concurrencia, entre comillas, de culpa que ha habido o que se puede imputar a cada uno. Y luego, pues, reclamar si cada uno ha cumplido con lo que tenía que hacer. No lo sé, hay que ir caso a caso. ¿Que se puede reclamar? Por supuesto. ¿Ante quién? Habrá que identificar. Deduzco que aquí el caso sería un supuesto eso de concurrencia de culpa, ¿no? Y habría que ir por la vía de la acción de responsabilidad de la Administración contra el particular en su caso, pero habría que identificar los sujetos que han actuado. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por venir y muchas gracias a los ponentes por su actuación. Gracias.